Sergio Massa, ¿no? Y vamos a continuar, vamos a seguir hablando de economía y más precisamente sobre el piso de las ganancias. Por eso es que está acá quien representa uno de los gremios que más ha impulsado la lucha, ¿no? De hecho, anoche veía un video del propio Massa diciendo y reconociendo que la bancaria había solicitado, ¿no? esta eliminación que finalmente se ha convertido en un proyecto también y que se va a estar tratando en diputados. Por eso está acá Cecilia Sánchez Blas, que es la secretaria general del gremio de la bancaria. Cecilia, te agradecemos, buenas noches, gracias por estar y aceptar la invitación. Muchas gracias, ¿cómo estás, Roque? Muy ¿Cómo bien. están, chicos? Buenas noches. Bueno, primero, ¿qué deja este anuncio de Sergio Massa de elevar, ¿no? Primero, en lo que tiene que ver el piso de ganancias actual, pero además también enviar al Congreso la eliminación para que se vean beneficiados los trabajadores? Bueno, como bien lo decías cuando me presentabas, la bancaria ha sido protagonista en una lucha histórica con respecto a este tema del impuesto a las ganancias, porque nosotros siempre hemos sostenido que no debería existir el impuesto al salario. Nosotros durante 10 años, te diría desde el año 2013 hasta la fecha, hemos realizado más de 13 paros, movilizaciones al Congreso, movilizaciones nacionales, donde se han convocado miles y miles de militantes bancarios. Como te digo, hemos considerado que esto era un impuesto injusto que debían pagar los trabajadores. De hecho, en el último acuerdo hemos obtenido en la negociación de paritarias un bono para compensar de alguna manera esta deducción que los trabajadores vienen percibiendo y cada vez más. Yo quería hacer un poco de números. En el año 2020, 2.300.000 trabajadores han tributado ganancias. En el año 2022 fueron 800.000 y hoy a la fecha, con estas nuevas medidas del ministro de Economía, 612.000 trabajadores van a dejar de tributar ganancias. Quiere decir que solamente 18.000 trabajadores van a tributar ganancias, que son los que tienen puestos jerárquicos, niveles mayores de ingresos. Por supuesto, porque estamos hablando... O sea, de un universo de más de 2 millones, lo recalco nuevamente, 2 millones de personas, estamos hablando de un universo mínimo. 88.000 trabajadores a partir de octubre solamente van a tributar. O sea, fíjate qué importante la medida y realmente esto lleva a una tranquilidad enorme porque un porcentaje entre el 11%, de un 11 a un 15%, el trabajador va a volver a percibir. Y todo esto va al consumo. O sea que es una rueda que se genera muy importante para la economía también. O sea, ahí estás explicando cómo repercute en el día a día esta medida concretamente, digamos, que vuelve a la economía, al comercio y a los distintos rubros, en definitiva. Exactamente, y como recién la escuchaba la ministra, también esto va a fomentar mayor demanda de consumo al trabajo formal. Pero no quiero dejar pasar y resaltar que, como vos lo decías también, los principales impulsores de este proyecto de ley fueron los diputados Carlos Cisneros, Sergio Palazzo y Claudio Ormacheas, todos de la Bancaria Nacional, porque como te digo, es una lucha que viene de hace muchos años. Así que yo realmente hemos celebrado con mucha alegría esta medida porque no ha sido un proyecto de ley al azar, ha sido un proyecto muy bien fundado y que de hecho el ministro de Economía lo tomó como ejemplo para largar estas nuevas medidas y subir el mínimo no imponible a 1.770.000 pesos. O sea, también me contabas un poco el tiempo que vienen luchando, porque digo, muchas veces se habla de medidas electoralistas y ya viene una lucha del 2013. Desde el 2013. 2013, muy activos con el tema, como te dije, marchas, paros nacionales en todos los bancos del país, movilizándonos al Congreso y en todos los gobiernos, desde el 2013 hasta la fecha. Así que por eso te digo, para nosotros ha sido una conquista muy grande.
Y celebramos también que Carlos, que es nuestro representante nacional y diputado por Tucumán, haya sido uno de los partícipes de este gran proyecto que hoy se está haciendo realidad. Lo que nosotros queremos es que se sancione con urgencia, si es posible, antes de las elecciones, para darle mayor tranquilidad a los trabajadores. Sí, de hecho, bueno, hay que aclarar, hoy se informaba, lo informaba la presidenta de la Cámara de Diputados, Moró, que ya ingresó y que calculan hasta la semana que viene que quieren que se trate, digamos, por la urgencia y obviamente la situación económica que se vive. Quiero aprovechar justamente para que mis compañeros también puedan preguntarse, que tienen preguntas. Por supuesto. Secretaria, ¿qué tal? Buenas Lucas. noches. Buenas La noches. saludo. Bueno, mucho se ha hablado de esto, ¿no? Hay que decir y también contarle a la gente que hoy por hoy esto del impuesto a las ganancias es también una injusticia para los trabajadores, decir, porque bueno, es uno de los impuestos que por un lado el Estado es lo que más le cuesta, pero también una injusticia en el sentido que el trabajador tiene que pagarlo, pero también los empresarios, en el sentido que para ellos pueden dibujar un balance o un presupuesto y pagan inclusive lo menos que un trabajador. Eso que creo que también en números equipara un poco también, y esto es positivo para la masa de los trabajadores, ¿no? Así es como yo lo decía, este impuesto se va a convertir, no recuerdo el nombre, pero van a pagar los que más recaudan, no los trabajadores. O sea, los trabajadores no tienen por qué pagar un impuesto al salario, porque en definitiva es como nosotros siempre decimos, sobre todo en nuestra actividad, gracias al recurso humano que tienen los bancos, generan las ganancias. Si no hay recursos humanos, no hay ganancias. Entonces, es contradictorio y fue injusto este impuesto del que tanto hemos luchado, y hoy podemos decir que los trabajadores, la gran mayoría, quedando un porcentaje muy pequeño, no va a pagar, no va a tributar impuesto a las ganancias. Bien, en ese sentido, ¿no? Y hablando de esta larga lucha, Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo toman esto de que hay una candidata a presidenta de la Nación que advierte que no van a acompañar? O sea, es una lucha de muchos años y manifestarse, ¿no? Públicamente que no van a acompañar también es atentar contra los trabajadores, ¿no? Básicamente. Muy contradictorio porque Macri en el 2015, cuando hacía campaña, su eslogan era que va a eliminar del todo el impuesto a las ganancias. Entonces es oponerse por hacer la contra, digamos. Sería muy mentiroso de su parte decir ahora que no van a acompañar y que perjudican a la gran masa de trabajadores. Claro. Bueno, ahí la respuesta a un sector de la oposición que ya dijo que no quiere acompañar al proyecto. Hay muchas preguntas, vamos a ir a un breve corte y enseguida continuamos con más. Y podés seguir disfrutando nuestro contenido adicional en redes. Seguimos agitando, @elavisperook. Ya volvemos. Volvemos con el equipo que agita la realidad en la pantalla del 10. Último bloque de El Avispero. Bueno, hay muchas preguntas. Concretamente, la pregunta que voy a hacer ahora tiene que ver con ¿a cuántos trabajadores bancarios beneficia esta medida que ha tomado Sergio Massa? Pero antes de la respuesta, justamente decía que hace un tiempo se viene justamente buscando, ¿no?, eliminar el impuesto a las ganancias desde el sector de la bancaria. Mirá. Puede ser que en la Argentina de hoy todavía el tributo mayor siga cayendo en la espalda de los trabajadores a través del saqueo del impuesto a la ganancia en el salario y a través del saqueo del IVA al consumo, donde paga el mismo impuesto que compra un litro de leche y tiene un plan social como quien es dueño de un banco. Queremos la eliminación lisa y llana del impuesto a la ganancia. No puede ser que mientras con 8.000, 9.000, 10.000 pesos un trabajador pague impuesto a las ganancias
una operación de 10, 15 o 20 millones de pesos en la Bolsa de Comercio sobre acciones no pague impuesto a las ganancias, porque ahí estamos defendiendo a los especuladores contra los trabajadores. La presidenta ha corregido en parte ese ese impuesto al trabajo, que es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias hoy claramente es una aspiradora del salario de los trabajadores. Está destruyendo poder de compra, genera incapacidad en términos de consumo y influye en que a la gente la plata no le alcance. Y me parece muy importante que se entienda que el salario no es ganancia, es remuneración. Es el pago a una contraprestación, a una tarea que usted realiza. Bueno, justamente había preguntas de trabajadores bancarios que están mirando el programa y la pregunta concreta es ¿a cuántos beneficia la medida? Bueno, nosotros a nivel nacional representamos a un universo de 93.000 bancarios y hoy por hoy solamente tributarían 3.000 bancarios, que como te digo, es un número muy importante. 90.000 compañeros van a dejar de tributar ganancias y solamente 3.000 que pertenecerían a los directorios de los grandes bancos. Así que por eso te digo, nosotros estamos muy conformes con esta medida, muy contentos porque fue una lucha histórica que hoy tuvo sus frutos. Cecilia, buenas noches. La bancaria fue sin duda alguna el gremio que marcó un antes y un después en este debate. ¿Tuvo la posibilidad de conversar con otros referentes gremiales para ver las repercusiones de esta noticia? Mira, no sé a nivel nacional, no tengo esa información, pero seguramente todos los dirigentes gremiales están muy conformes con esta medida, porque realmente, como decía recién, hablamos de números y decíamos que 700.000 trabajadores en este último tiempo que seguido se venía subiendo el mínimo no imponible, hoy por hoy solamente van a pagar 83.000, así que seguramente es una medida para celebrar y todos los sindicatos estarían conformes. Bien, ahora en el plano que estamos atravesando desde el electoral, hay muchos anuncios que hizo Javier Milei y uno tiene que ver con atentar contra el sindicalismo, ¿no? Básicamente. Y bueno, Patricia Bullrich también ha dado algunos indicios en este sentido y esto también sería de alguna manera eliminar los derechos de los trabajadores, ¿no? O eliminar quienes defienden el derecho de los trabajadores. ¿Qué postura tienen desde allí? Bueno, mira, yo como representante, como sindicalista, conozco muchos empresarios, mucha gente, y el problema es que el sindicato les pone orden a los empresarios. Entonces desde ahí arranca el problema, porque el trabajo informal, la explotación, no cumplen con los convenios colectivos. Entonces ese es el rechazo que le tienen al sindicalismo toda la parte empresarial que representa Milei en este caso y Patricia Bullrich. Entonces, las medidas de Milei, la verdad que son un atentado a los derechos de los trabajadores, porque escuchábamos que dice que quiere hacer desaparecer el artículo 14 bis de la Constitución, donde específicamente, entre otras cosas, habla de los derechos de los trabajadores, de las indemnizaciones, de la justicia social y todo lo que tiene que ver con la parte del ser humano, de los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, para nosotros es como una persona incoherente que hace creer a la gente que existe la magia y la magia no existe. Así que para nosotros las propuestas que él nos trae hoy realmente a los trabajadores los perjudica notablemente porque además quiere hacer desaparecer el Ministerio de Trabajo y la verdad que, como te digo, eso es un atentado a los derechos laborales. Bueno, bastante clara y contundente con respecto a la opinión de la figura de Javier Milei. Cecilia, ¿cuáles son los desafíos que vienen de cara al cierre de este 2023? Bueno, nosotros hemos cerrado un buen acuerdo hasta agosto con un 75% que vamos siempre tratando de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores que representamos. La inflación en agosto cerró un 71 o 72%,
O sea que vamos muy bien. Y bueno, como siempre decimos, lo importante es mantener los puestos de trabajo. Nuestra actividad se ha visto muy perjudicada por el avance de la tecnología, muy perjudicada porque de repente durante la pandemia muchos bancos extranjeros sobre todo han querido hacer desaparecer el recurso humano. Por ejemplo, los cajeros humanos hoy por hoy en muchos bancos no existen, te mandan a las máquinas, a los 0800. Entonces, nuestro objetivo fundamental es defender los puestos de trabajo y, por supuesto, seguir por más conquistas que tengan que ver con los derechos laborales. Cecilia, como conquista, hablábamos con la ministra de Trabajo y ella, bueno, decía que Argentina está como un poco retrasada en lo que es el horario laboral o las horas de trabajo. Como sindicalista y como referente de los trabajadores, ¿qué opinión merece esta situación de reducir los horarios de trabajo de 48, 44, después a 40, teniendo en cuenta, bueno, que en otros lugares está funcionando y funciona en el rendimiento del trabajador sobre todo? La verdad que estamos totalmente de acuerdo. De hecho, en la bancaria se habló muchas veces de este tema en reuniones de consejo directivo y secretarios generales. También se presentaron distintos proyectos porque la Bancaria Nacional pertenece a UNI, en donde intervienen muchos países y estamos al tanto de esta situación, porque la efectividad, yo creo que en 40 horas semanales sería perfecta. Por ejemplo, los bancos atienden al público hasta las 13:30 horas y el horario de salida es a las 14:45. O sea, hay un tiempo ahí que te queda para realizar las tareas que te quedaron pendientes después de atender a los clientes, pero seguramente trabajando, nosotros nuestra jornada laboral es de 7:30, seguramente trabajando 6:30 o 7, llegaríamos perfectamente a cumplir con los objetivos que proponen los distintos bancos. Muchas gracias por la visita, gracias por visitar como siempre el avispero. Muchas gracias a ustedes, un lujo este programa. Gracias. Gracias. Cecilia Sánchez Blas, secretaria general de la bancaria, respondiendo absolutamente todo, las repercusiones obviamente que ha tenido estos anuncios del ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. Gracias, un programa con todo tuvimos hoy. No faltó nada. Nos vemos la semana que viene. No faltó nada, exactamente. Que descansen, compañeros. Gracias a ustedes por elegirnos. El día lunes 21:30 volvemos con más. Chau, chau.